presencia de Dios. Que Dios te bendiga, iglesia. Bienvenidos. Qué bueno que pudo llegar en este día a la iglesia. Estoy muy emocionada de entregar esta palabra que Dios puso en mi corazón. Diga conmigo, algo nuevo. Dígalo más fuerte, algo nuevo. Dios quiere hacer algo nuevo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a ir rápidamente a la palabra, a Marcos capítulo 1. Desde el versículo 21 vamos a leer hasta el versículo 28 y dice así: y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la iglesia, en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres. Mire lo que decía este espíritu inmundo: sé quién eres. Eres el Santo de Dios. Pero Jesús les reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Podemos darle un aplauso al Señor por su palabra? Ahora, ¿por qué le pido que demos un aplauso por esta palabra? Porque en el Evangelio de Marcos, lo que está relatando Marcos es el primer milagro. Miren, Mateo, Marcos, Lucas, Juan son similares en muchas cosas, pero tienen órdenes cronológicos distintos. El orden de los episodios los ponen de forma distinta. Sin embargo, Marcos quiere iniciar este evangelio con un episodio de liberación. Marcos no empieza con una genealogía, Marcos no empieza con una parábola, con un milagro de multiplicación, no empieza convirtiendo el agua en vino, no. ¿Cómo empieza Marcos? Marcos empieza hablando en el versículo 28 acerca de un episodio de liberación. ¿Y esto por qué es así? Quiero que usted pueda aprender en esta tarde la palabra, porque Marcos se está dirigiendo al pueblo cristiano, pero que está siendo oprimido por un sistema romano. O sea, la iglesia en ese contexto, en ese momento, estaba siendo oprimida por un sistema. Entonces, en el corazón de Marcos, ¿qué es lo que hay? La iglesia necesita escuchar que aunque hay un imperio sobre ellos, oprimiéndolos y persiguiéndolos, debe recordar la iglesia que hay un Dios más grande, que hay un Dios más poderoso. Y esa es la intensidad que hay en Marcos. Por eso, de 6 episodios de liberación que se relatan de Jesús con una persona en específica, 4 están en Marcos. Porque Marcos quiere mostrar poder, Marcos quiere mostrar autoridad, Marcos quiere mostrar que no hay nadie más grande que Dios. Y en esta tarde yo creo que el Señor también quiere recordarnos eso a nosotros. No hay nadie más grande que nuestro Dios. No sé qué te está oprimiendo hoy día, no sé qué está en tu contra, pero has venido a la reunión a escuchar que Dios es más grande. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Marcos me gusta. Si alguien me pide un consejo de decir: pastora, ¿qué libro de la Biblia puedo leer? Bueno, tengo muchos para recomendarles. Pero si puede partir por Marcos, es una muy buena lección. Son como 15 capítulos, cortito, preciso, conciso, al hueso, al grano. Lea Marcos, porque muestra la grandeza y el poder de nuestro Dios. Es un escritor que está diciendo constantemente que el que tiene la autoridad y el dominio no es el imperio romano, sino que es nuestro Dios. Ahora yo le pregunto, ¿usted sabe que el Señor es más grande que su problema? ¿Sabe que Él es más grande que su enfermedad, que mi desgracia, que mi circunstancia? Él es más grande. Pero qué bueno es que el Señor use este relato en este día para recordarnos algo que
que nunca podemos olvidar. Él es más grande que cualquier sistema, imperio, ideología que se esté estableciendo en nuestros tiempos. Nuestro Dios tiene más poder. ¿Cuántos dicen amén? Ahora cuando yo empiezo a leer Marcos, relata un lugar, dice que él va a Capernaum y en Capernaum él entra, muchas gracias, él entra a una sinagoga, él entra a una iglesia. No sé si a usted le llama la atención, a mí sí, pero el primer acto de liberación que hace Jesús es en la iglesia, es en la sinagoga, muchas gracias. Estas son almas y mujeres que me conocen. Entonces, veo que el primer episodio, el primer milagro que Marcos quiere relatar es una liberación y es dentro de una iglesia. ¿Cómo eso, pastora? ¿Dentro de una iglesia ocurren esas cosas? Claro que sí, porque Dios quiere hacer cosas nuevas dentro de la iglesia. La gente que está atormentada, la gente que está siendo oprimida, no solo está fuera de la iglesia, también dentro de nuestras iglesias hay gente que está siendo oprimida ahí en sus pensamientos, abatida por el reino de las tinieblas. Entonces el Señor va camino a Capernaum y lo que hace es que entra a una sinagoga. Y el primer milagro de Jesús me impacta, por lo menos en Marcos, que no es en el desierto, no es en la boda, no es en una casa, no es en la discreción de un grupo, no, es en la sinagoga, estaba todo lleno, había mucha gente y ahí empezó a ocurrir una manifestación. Ahora, ¿qué busca Jesús en este cuadro? Hay algo que Él quiere confrontar y Él quiere confrontar la religiosidad. Puede decir conmigo, Jesús busca confrontar la religiosidad. Y yo creo que si este relato está escrito, es algo que nosotros en nuestras iglesias y en estos tiempos no podemos olvidar. A veces nos amoldeamos tan fácilmente a la religiosidad y nos volvemos religiosos. En nada se distinguen nuestras liturgias con las liturgias de otras reuniones, porque si no hay una manifestación de poder, si no hay una manifestación de gloria, ¿en dónde está la diferencia? Si estamos adorando a un Dios vivo, a un Dios que tiene poder, entonces nuestras reuniones deberían ser reuniones poderosas. Nuestras reuniones deberían estar aquí, pero a escándalo. Ahora, no se trata de medir la gloria de Dios en el carisma, solamente en lo carismático. Hay muchas manifestaciones de la gloria de Dios. A veces su gloria viene como una paz, viene como un silbido apacible. Su gloria tiene muchas formas de manifestarse. Por eso siempre nos preocupamos de que en las reuniones, si hay algo que no puede faltar, es la presencia de Dios. Por eso oramos cada domingo a las 9, por eso estamos ayunando, por eso estamos orando lunes y miércoles en el templo. ¿Por qué? Porque anhelamos que la presencia de Dios esté en este lugar. Y yo estoy creyendo en esta tarde que todos aquellos que estemos con algún espíritu religioso, en esta tarde seremos libres en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? No venimos por costumbre, no venimos por cumplir un calendario, venimos a adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, aquel que es más grande que mi problema, a ese venimos a adorar. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, me impacta este primer encuentro porque él estaba en la sinagoga enseñando, dice su palabra, y los primeros en manifestarse fueron los demonios. Los primeros en reconocerle fueron los demonios. Y ellos muy patuamente interrumpen la reunión y dicen, ¿qué pasa aquí? ¿Quién es este? ¿Qué tienes contra nosotros? Y ellos irrumpen el sistema de culto, el sistema religioso lo irrumpen, porque ahí está Jesús. Hay una presencia extraña, hay algo distinto. Cuando Él está, nada puede seguir igual. ¿Cuántos dicen amén a eso? Las palabras que usan estos demonios, en el versículo 24 dice así, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Mire, hasta adoran los demonios.
Ahí estaban manifestándose. ¿Qué tienes con nosotros? Entonces la pregunta que yo me hago en esta tarde para poder desarrollar este mensaje, ¿qué busca Jesús en este lugar? ¿Qué está haciendo Jesús en la sinagoga? ¿Qué está haciendo en una reunión religiosa? ¿Qué quiere generar Jesús? Y lo primero que yo veo es que Jesús quiere confrontar el corazón religioso. La autoridad del reino de Dios se manifiesta primero donde se presume que se conoce a Dios. A veces nosotros presumimos que conocemos a Dios, que somos seguidores de Dios, que somos cristianos. Presumimos una fe que muchas veces no estamos viviendo y estamos en un sistema religioso aparentando algo que en realidad no lo creemos ni somos. Y el Señor está iniciando su ministerio, por lo menos Marcos quiere iniciarlo así, diciendo que el espíritu religioso debe ser confrontado. Y en esa reunión, todos quietitos escuchando, empezó uno: ¿qué tienes con nosotros? En el fondo están diciendo los demonios: antes de que tú llegaras estábamos tan bien, nuestras reuniones estaban tan bien, estábamos tan tranquilitos, estábamos tan cómodos. ¿A qué has venido? ¿A destruirnos? ¿Y por qué vienes antes de tiempo si todavía no es tu tiempo? Mire, estos demonios estaban más discipulados que muchos de nosotros. Discipulados los demonios, eran entendidos en los tiempos. Entonces, lo que el Señor quiere hacer, ¿qué busca Jesús? Él quiere confrontar la religiosidad. Me sorprende cómo en ambientes religiosos la opresión convive con lo religioso sin manifestación del poder de Dios. Cuando hay manifestación del poder de Dios, hay autoridad y lo que te oprime tiene que empezar a retroceder. Las voces que no vienen de Dios tienen que empezar a silenciarse. La enfermedad que te persigue, que te atormenta, que controla tu ánimo, tiene que disminuir en el nombre de Jesús, porque no puede ser la fuente de tu gozo. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto te falta? ¿O qué tan sano estás? Nuestro gozo viene del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces me sorprende ver cómo estos demonios dicen: ¿qué tienes con nosotros? ¿Sabe que estudiar esta pregunta en el griego es súper interesante? Porque en el fondo la pregunta viene a decir algo como esto: ¿qué tienes tú en común con nosotros? Entender esto es sumamente poderoso, porque la asamblea le está preguntando al predicador, que es Jesús: a ver, ¿de qué va a hablar este? ¿Qué tiene en común este con nosotros? Porque siento que hay algo distinto. Siento que este viene con otro aura, viene con otra energía. ¿Ha escuchado usted esos términos? Este tiene una energía distinta. ¿Ha escuchado esos términos o no? No, me voy de aquí porque la energía está rara, amiga, la energía está rara. ¿Ha escuchado esos términos? Ahí estaban en la asamblea diciendo: ¿qué tiene en común este con nosotros? La forma de hablar es distinta. Ahora, la Biblia no señala que él está contando otra historia. La Biblia no señala que él estaba predicando de cabeza, distinto al resto. Él estaba, lo más probable, contando las mismas historias, haciéndolo de la misma forma, sentado quizás, o abriendo un rollo, no sé cómo eran esos tiempos, los tiempos en que Marcos, yo creo que, como relatan en las películas, se abría un rollo, la gente escuchaba, pero no dice que él estaba haciendo algo distinto. Él estaba diciendo lo más probable, lo mismo que los otros predicadores de la sinagoga, de la misma forma, pero algo en la sinagoga les estaba generando: haga así, muévase así, una incomodidad, para que aproveche de despertar, despierte esta tarde. Algo les estaba pasando, que mientras el predicador hablaba, como que no siento gozo, como que no tengo ganas de quedarme dormido. Este mensaje me tiene incómodo, este mensaje me tiene incómoda. ¿Y este qué se cree? Porque habla con autoridad. Y los primeros que se manifiestan y reconocen esta autoridad son los demonios. Son aquellos que están atormentando el pensamiento de esos religiosos en la sinagoga,
Qué tremendo es esto, porque aquí Marcos quiere enseñarnos que claro que el infierno reconoce la autoridad del Señor, pero también quiere resaltar que Él es más grande, que Él es más poderoso y Él se puede meter incluso en nuestras iglesias a desestabilizar toda religiosidad que nosotros en nuestra ignorancia queramos establecer en los templos. Yo oro en esta tarde para que toda religiosidad salga de nuestras vidas y entendamos que servimos a un Cristo vivo que hace cosas nuevas los martes, los jueves, los domingos. ¡Oh, gloria a Dios! ¿Qué es compatible lo tuyo conmigo? ¿Qué hay de compatible entre nosotros? Mire lo que hacía que se preguntaran estos hombres. Este espíritu religioso les llevaba a hacer un cuestionamiento. ¿Qué es lo compatible entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas? Hay cosas en nuestras vidas que debemos reconocer que no son compatibles con el reino de Dios. Y seguir conviviendo con aquello es religiosidad. Porque venimos al culto, adoramos a Dios, ofrendamos, diezmamos, nos saludamos, levantamos la mano, cantamos la del corito. En esta parte hacemos en la otra parte hacemos los aplausos, hacemos los aplausos. Pero si no hay un cambio, una transformación, estamos conviviendo con un espíritu religioso. Yo me niego a que esta iglesia sea una iglesia religiosa. Yo quiero una iglesia viva que reconoce el poder de Dios en una reunión de martes. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué hay de compatible? Iglesia, tú y yo debemos reconocer lo que no es compatible con el reino de Dios. La falta de perdón no es compatible. La amargura no es compatible con el reino. Oiga, el reino es gozo. La alegría tiene que estar en su ADN. El pensamiento de inferioridad no es compatible con el reino. Usted es hijo del Rey de Reyes. La depresión no es compatible con el reino. Usted es libre para adorar a Dios. ¿Qué hay en tu vida que no es compatible con el reino? Y Jesús busca eso, confrontar la religiosidad de aquellos que están dentro del templo tolerando aquello que no es compatible con el reino de Dios. Y cuando Dios llega, todo cambia, todo se remueve, todo se estremece. Me hubiera encantado estar en ese episodio. Yo estaría así, así como la lady. ¿Qué le dijo el otro? ¿Qué le dijo el otro? ¿Qué responde? ¿Qué hace Jesús ahora? Es el momento, Jesús, para que hagas un milagro. Estaría tan expectante de ver cómo Jesús irrumpe una reunión religiosa para establecer la verdad del reino. Que así sea en todas nuestras reuniones. Que tan solo con un poquito de religiosidad seamos estremecidos y libres para vivir el evangelio de Dios en plenitud, porque su evangelio es real, es poder y es vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le podemos dar un aplauso al Señor? Sí. Usted y yo debemos identificar lo que no es compatible con el reino. Ellos, estando dentro de la sinagoga, se dieron cuenta que no eran compatibles con esa autoridad. Se estaba predicando la enseñanza, estaban escuchando, pero se identificaban como alguien que no era compatible con esa voz. Dios busca confrontar la religiosidad. Número 2, Dios busca liberar al de corazón religioso. Me encanta Dios porque Él no simplemente expone, no simplemente confronta, Él va mucho más allá. Él quiere liberarnos. Él quiere liberarnos de todo aquello que no viene de parte de Dios. Iglesia, Él quiere hacerte libre de toda opresión del enemigo. Él quiere hacernos libres. No sé si usted lo puede creer, pero yo vengo a decirte de parte de Dios que vienen tiempos de liberación para tu vida. Aquello que te oprimía no te va a oprimir más. Siempre digo esto en mis predicaciones: el espíritu de muerte no puede estar en tu casa ni en tus pensamientos. Es echado fuera en el nombre de Jesús, porque para eso vino el Hijo de Dios, a hacernos libres. Jesús no dialoga con estos demonios. En otras oportunidades les pregunta el nombre. Pero aquí no.
¿Cómo parte este evangelio de poder en Marcos? Jesús simplemente les dice, cállate y sal de él. A veces para ser libres, lo único que tú y yo necesitamos es silenciar ciertas voces. A veces son solo voces las que nos tienen oprimidos y viviendo en religiosidad. A veces una mala compañía nos tiene oprimidos y en religiosidad. A veces la contaminación en nuestros oídos nos tiene en depresión y en desesperanza. Pero yo he venido a decirte de parte de Dios, levántate y dile a esas voces, cállate. Cállate y salgan de aquí. Porque yo nací para ser libre en el nombre de Jesús. Entonces Jesús está aquí y dice, cállate. A los que estaban medio revoltosos en la reunión, manifestándose, queriendo robar la atención, porque el diablo es así, a veces le gusta robar la atención. ¿Por qué cree que las liberaciones a veces son tan exageradas? Porque le gusta el escándalo, le gusta el show, le gusta ser el centro de atención. Pero el enemigo no es más grande que nuestro Dios. Él es el Todopoderoso. Y cuando Él estaba en la reunión compartiendo la enseñanza y uno que otro empezó a manifestarse, el Señor lo miró y le dijo, cállate y sal de él. Porque entendía que esta confrontación era espiritual y no personal. Iglesia, yo no vengo a confrontarte como persona, vengo a confrontar el espíritu que nos gobierna. ¿Qué gobierna tu vida? ¿Es religiosidad? ¿Es amargura? ¿Es temor? A ese espíritu le digo, cállate y abandónalos porque tú fuiste creado para vivir en libertad. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¡Oh, gloria a Dios! Ahora me sorprende que en medio de esta interrupción de la reunión estaban todos sorprendidos. O sea, estaban acostumbrados a tolerar que los demonios hablaran. Estaban acostumbrados y estaban tolerando que se hablara en una sinagoga sin poder. Estaban tolerando que dentro de una iglesia el mensaje se entregara sin unción. Estaban acostumbrándose a que en una reunión cualquiera pudiera pararse en el altar y simplemente entregar información. Porque cuando Jesús se para ahí, Él es mucho más que información, Él es poder. Él es poder. Cuando Él se para, Él no quiere que tú simplemente aprendas o escuches algo. Él quiere vernos transformados. Él quiere impactar nuestras vidas porque el evangelio cambia. Si hay algo que cambia es el evangelio. Se lo puedo comprobar de tantas formas, pero lo único que ha podido cambiar mi vida es el evangelio. Alguien tan dura de cabeza, una tan rebelde como yo, lo único que pudo hacer un cambio en mi vida es el Señor. Nadie más que Él. El evangelio cambia. El evangelio cambia. Ellos estaban acostumbrados a escuchar información sin poder. Que Dios nos libre en nuestras iglesias de escuchar predicadores que solo tienen información y no tienen unción. Yo quiero que tú te levantes como joven en esta generación, como padres en esta temporada, que no solo tienen información, sino que tienen unción. ¿Cuántos dicen amén? Levante su manito al cielo y diga conmigo, yo quiero unción. Yo quiero tu autoridad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Oh Señor, sí. Ven y úngenos en esta tarde. No queremos ser seres humanos que mueven la información de un lado para otro. Queremos llevar el evangelio de poder, con demostración. ¿A usted le pasa que cuando está en una conversación y se empieza a hablar de la Biblia, alguien se incomoda y se aburre? Esa es una manifestación de resistencia del reino de las tinieblas, porque no hay nada en común. No hay nada en común. Cuando usted como que intenta dialogar, pero no fluye la cosa. Cuando ya no hayamos qué conversar, porque la verdad es que no tenemos temas en común. Yo he estado en conversaciones que cuando la conversación se vuelve tan espiritual, yo noto, veo caras en donde hay gente que se incomoda, en donde hay gente que lo resiste, en donde hay gente que no quiere oír el poder de Dios, porque ahí no hay compatibilidad. Pero el amor del Señor no viene solo a confrontar aquello, Él viene a liberar.
Él viene a hacernos libres de esa mentira. Que Jesús esté en una sinagoga en Capernaum es una tremenda demostración de amor por sus hijos, porque Él no solo quiere confrontar nuestros pecados, Él quiere hacernos libres para la gloria de Dios. Y yo creo que esta es una tarde de libertad. Yo creo que seremos libres en el nombre de Jesús. Pero ¿cuáles son esas voces que te hablan, que te perturban? Voces de culpa, de temor, de vergüenza, de mentiras sobre tu identidad. ¿Cuáles son esas voces? Hoy día se callan en el nombre de Jesús. Yo vengo a recordarte que naciste para cosas grandes y el Señor es más grande que lo que estás viviendo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora yo puedo identificar un proceso en esta liberación. Veo que cuando las emociones se empiezan a intensificar, vamos por buen camino. Pastora, es que me pasa que desde que voy a la iglesia tengo más miedo que antes. Desde que voy a la iglesia como que duermo menos que antes. Vengo a decirte de parte de Dios, vas por buen camino. Porque las emociones se empiezan a intensificar. Cuando el Señor estaba frente a estos demonios, ellos empezaron a gritar. Y ahí el Señor les dice, cállense. Cuando tú ya como que no puedes resistirlo, como que es algo que te molesta, es algo que te incomoda, es algo que va más allá de tus fuerzas, vas por buen camino. Cuando es un grito desesperado el que está aquí en tu mente, ese grito del pasado que no te abandona, ese grito de culpa que no te abandona, vengo a decirte, vas por buen camino y estás a un paso de tu libertad. Porque así se empieza a inquietar el enemigo, empieza a intensificar las voces que no vienen de Dios. Yo vengo a decirte, no retrocedas, estás avanzando y el tiempo de tu liberación está cerca. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces yo les hablo en esta tarde, ya para ir finalizando, a aquellos que están iniciando este año y hay voces que se han intensificado en tu vida, las voces de miedo, las voces de angustia, las voces de querer volver atrás, las voces de que a veces vamos a la iglesia y todo sigue siendo igual, no hay nada nuevo, esa incomodidad que te tiene ahí al borde de que si sigo o no sigo. Mira, estás en un límite en donde tú y yo tenemos que decidir. Y el Señor está aquí para confrontar aquello que no tenemos en común con el reino. Ahora, ¿usted puede identificar eso en su vida? Pastora, sí, en realidad hay cosas que yo no tengo en común con el reino de Dios, que yo sé que no son del reino de Dios. Primer paso, es confrontado. Segundo paso, podemos ser libres de aquello simplemente diciendo, cállense y salgan de aquí. Cuando venga el deseo de retroceder, es tan simple como decir, se callan esas voces y yo avanzo en el nombre de Jesús. Cuando venga el pensamiento de inferioridad, es tan fácil como decir, te callas porque yo soy hijo de Dios. Yo vengo a enseñarle cómo ser libre, porque yo así he sido libre. Cuando yo empecé a retomar mi vida espiritual, después de tantas oraciones de mi mamá, del que hoy día es mi esposo, el pastor, me recuerdo que las primeras veces que volví al Señor, que estaba volviendo, como el hijo pródigo, como decimos nosotros, no fue un tiempo fácil. La culpa es una voz que se escucha bien fuerte. La culpa es una voz que dice, pero ¿cómo tú? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo tú? ¿Sabes qué? Yo vengo a decirte, ven a callar esas voces, porque el Señor quiere hacerte completamente libre. Ahora, lo que me sorprende es cómo responde la multitud a la autoridad del Señor. Ellos no están diciendo del sermón, uy, qué bonito que predica el Señor, uy, que predicó bonita la hermana, predicaba con una gracia. No, aquí la sinagoga no estaba diciendo eso. Ellos no estaban diciendo, uy, qué profundo el mensaje. Ellos no estaban diciendo, uy, qué emotivo, el mensaje me tocó, el mensaje me conmovió. Ellos no estaban con esa respuesta. Ellos dicen, ¿qué es esto? Ellos identifican que es algo nuevo. Ellos identifican que es algo que nunca antes habían escuchado. No en el contenido, sino que en la forma.
porque la forma tenía autoridad y tenía unción. Yo vengo a decirte de parte de Dios que Dios no está esperando que tú sientas más, ni que tú sepas más. Él quiere que tú y yo produzcamos más, produzcamos algo nuevo. ¿Qué sacamos cada martes, jueves y domingo? Llenarnos de nueva información si no estamos produciendo algo nuevo. Jesús estaba en la sinagoga entregando el mismo mensaje de la misma forma, pero lo nuevo brotaba desde Él. Era una autoridad que brotaba desde Él, y esa autoridad confrontaba a los espíritus inmundos y traía libertad. Esa misma unción está sobre nosotros, porque cuando Él se va, Él ora por nosotros y Él dice, así como fue conmigo, que sea con ellos. Esa autoridad está en ti, la autoridad de producir algo nuevo, la autoridad de producir algo nuevo en tu casa, en tus palabras, en tu forma de vivir el día a día. No es saber más. ¿Cuántas predicaciones hemos escuchado hasta el 27 de enero del 2026? Todos estos mensajes. Yo nací en el Evangelio, o sea, yo sí que escuchaba predicaciones. Hay historias que me sé de memoria. Hay historias que, a veces digo, no vi nunca ese detalle. ¿Cuántas predicaciones has escuchado? Y el Señor no busca que tú y yo sepamos más. Él busca que tú y yo produzcamos algo nuevo. Lo nuevo no tiene que ser una información adquirida. Lo nuevo tiene que ser algo que tú y yo producimos. Porque cuando producimos algo nuevo, ahí hay autoridad. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? La gente se impacta de la autoridad y el poder. No se impacta de la enseñanza, se impacta de la manifestación. Cuando el reino de Dios llega, su reino incomoda. Por eso tú vas a querer poner las cosas en orden en tu casa y vas a traer pura incomodidad. Van a venir puras peleas. Tú vas a querer ir por este camino y todos se van a poner de acuerdo para ir por el otro camino. Porque el reino de Dios incomoda. El reino de Dios viene a romper costumbres religiosas, culturales. Eso hace el reino. Perturba el orden de lo cómodo. ¿O no ha sido así en nuestras vidas? Que hay cosas que tuvimos que abandonar, que no queríamos abandonar. Y siempre hay alguien en la casa que rema para el otro lado. A esa gente le vamos a decir, cállate y sal de aquí. Pero en el espíritu, no de verdad, ya. No. Dígalo en su mente, en su mente. Siempre hay alguien que resiste a la autoridad de Dios. Pero a eso viene el reino, a incomodar, a romper costumbres, a despertar. Yo me imagino que esa iglesia estaba adormecida con sermones y más sermones, hasta que Jesús se paró ahí y empezó a hablar con poder. Yo no quiero una iglesia dormida, yo quiero una iglesia que vive en el poder de Dios. Y el poder de Dios está aquí. Y yo quiero decirte que Él en esta tarde está confrontando lo que no es compatible con su reino, pero lo está confrontando para hacernos libres, para que tú y yo produzcamos algo nuevo. ¿Alguien está recibiendo esta palabra? Podemos admirarnos de lindas predicaciones, pero si no somos transformados, es pura religiosidad. Podemos asombrarnos de las frases que dicen los predicadores, pero si no somos libres, es pura religiosidad. Y yo como pastora no quiero que vivas en religión, quiero que vivas libre el evangelio de Cristo. Pueden pasar los años así hasta que Cristo venga, pero si no somos confrontados, entonces el evangelio no está haciendo efecto en nosotros.